Livio Pastorino, sommelier, catador de pisco y destilado, los saluda. Estamos en el número 27 de esta serie Pisco, el espíritu del Perú. Vamos a trabajar hoy con un acholado. Es un acholado Murga de la bodega Murga. Recuerden que esta bodega es una de las pocas bodegas que elabora pisco en el Valle de Pisco, ¿no? Digamos, en el lugar de donde se transportaba el pisco a través de la botija de pisco, ¿no? Ya sabemos de que tenemos un último documento que data de 1712, donde mencionan en una fragata la guía de transporte, figura, ¿no?, 70 o 72 botijas de pisco, ¿no?, que era donde, de dónde proviene este aguardiente. Proviene de pisco, botijas de pisco, ¿no?, que viene a confirmar, bueno, ya está para mí totalmente reconfirmado el tema, pero viene a confirmar de que el pisco se transportaba a través del puerto de Pisco desde el siglo XVI, ¿no? Entonces tenemos este pisco acholado. Es interesante porque hemos estado hace poco en una cata en Ica y la mayor cantidad de medallas ganó el acholado. Acuérdense que hay tres tipos de pisco: el pisco puro, el pisco acholado y el mosto verde. Los acholados en este concurso ganaron 13 medallas, ganaron 4 medallas de plata, 7 de oro y 2 gran medallas, ¿no? O sea que tuvieron un gran éxito los acholados en este grupo. No compitió Murga, por si acaso, en este concurso. ¿No? Habla de 44 grados, botella de 700 mililitros, muy bonita la botella. Muy bonita la botella y la etiqueta, ¿no? Me hace recordar al 77 iqueño, ¿no? Elaborado por Alberto Di Laura, que es el que creó este alambique, ¿no? Son uvas, son uvas propias, cosechadas a mano y fermentadas con sus propias levaduras sin nada adicionado, ¿correcto? Vamos a probar este acholado. Acuérdense que el acholado es una mezcla, no es un blend, ¿no? Se mezclan uvas. Este acholado está elaborado con negra criolla, con albilla y con moscatel. No necesariamente nos indican los porcentajes de cada una de las uvas, ¿correcto? Eso es parte de la, digamos, de la fórmula del maestro destilador, lo podríamos. Hay algunos que sí nos lo indican. En este caso no nos los indican, ¿correcto? Vamos a, en vista, limpio, brillante e incoloro. Viscosidad semidenso, denso, ¿no? Primera olfacción, 44 grados. Acá lo último que yo percibo son los grados alcohólicos. Acá de frente voy a separar un poco, ¿no?, lo que son los neutros o los aromas herbáceos o aromas a fruta blanca con los aromas a cítricos, ¿no?, que percibo en este destilado, ¿no? El moscatel acá, especies, podríamos hablar de vainilla, ¿no? Podríamos hablar de canela, ¿no? Y encontrar algo con respecto al moscatel. Es bien difícil o sea, en mi caso por lo menos, ¿no? Es bien complicado que yo les diga a ustedes, este acholado es de quebranta, con torontel, es muy difícil. Yo más me limito a decir, tiene un menos aromático, un pisco menos aromático, y tiene un pisco más aromático, ¿correcto? O sea, tiene las variedades más aromáticas como las variedades menos aromáticas. Sobre eso me guío, ¿no? No especifico qué variedad. En primera olfacción debería especificarlo, negra criolla, pero no, voy a decir quebranta, ¿no? Ya ese es un tema que ya está dentro de mi chip, digamos, ¿no? Miremoslo desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a boca, está muy bien, correcto, limpio en nariz, ¿eh? En boca sí,
hay un picor a ese ají amarillo, que es un referente para mí en el caso de la moscatel, ¿no? Está sabroso, está untuoso, está sedoso. Hay un equilibrio ahí entre las variedades, ¿no? Se percibe algo de fruta blanca, algo de cítrico, piel de lima, ¿no? Y el ají de la moscatel. Creo que en boca puedo, digamos, percibir y tener esos recuerdos de cada una de los referentes, en mi caso, para cada una de las uvas que componen este blend, ¿no? En el caso de la negra criolla, la fruta fresca, fruta blanca; el caso de la albilla, ¿no? Los cítricos, ¿no? Y en el caso de la moscatel, el ají amarillo en el paladar. El pisco está bien, está armónico, está equilibrado, la persistencia es media larga, ¿no? Yo lo puedo trabajar este pisco con postres con chocolate y a su vez con algo de cítricos, ¿no? Va a ir muy bien con cualquiera de los dos, ¿no? La verdad que está muy bien. Es un buen pisco, un buen exponente, digamos, del acholado. Si les gustó, pulgar para arriba en el YouTube. Si desean suscribirse para recibir más información sobre este tema, clic en la campanita en el YouTube, ¿no? Las preguntas que deseen, ustedes saben lo que dice mi profesor: la pregunta tonta es la que no se hace. Siempre con responsabilidad. Nos estamos viendo. Chao.